Adelante. Hola, muy buenas tardes. Ese es el cuarto encuentro Norte-Sur Global, CISAN-IEC. Estamos en el segundo día de actividades del encuentro que tiene por título Espejismos de la recuperación post-pandémica, retos de la política monetaria, estabilidad financiera y desarrollo económico. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a los ponentes de la mesa 5, que se titula ¿Cómo enfrentar a la crisis multidimensional post-COVID-19? Como nuestro primer oponente vamos a tener el doctor Oliver Santín, investigador del CISAN de la UNAM, que nos va a presentar la ponencia Estrategias canadienses para enfrentar el COVID-19 y escenarios post-pandémicos en la región. Antes de darle la palabra al doctor Santín, permítame introducirle brevemente. El doctor Oliver Santín es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en estudios en Relaciones Internacionales por la misma facultad y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía igualmente de la UNAM. Llevó a cabo una estancia de postdoctorado en Sociología con apoyo del CONACYT en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también en 2011 se incorporó al CISAN como investigador con el proyecto Sucesión y Balance del Poder en Canadá, 1980-2010, análisis y perspectivas del sistema de partidos después de 3 décadas de los gobiernos liberales y conservadores. Actualmente desarrolla el proyecto individual La Izquierda como opción electoral en Canadá, estrategias racionales y procesos internos del Partido Neodemócrata. Doctor Santín, somos todos tuyos, como 25 minutos más o menos, hasta 25 minutos. Bien, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Un agradecimiento a Mónica, a Claudia por la invitación. El título de la presentación que tenemos el día de hoy se titula Estrategias canadienses para enfrentar la COVID-19 y escenarios post-pandémicos en la región. Bueno, comencemos señalando que el 27 de enero de 2020 se registra el primer caso positivo en Toronto después de que una persona regresara de Wuhan, China, y a partir de ese momento en Canadá, por dirección del gobierno federal del primer ministro Justin Trudeau, se comienzan a dirigir recursos para enfrentar este desafío. Poco más de un año y medio después, es decir, a finales de agosto de este año, en el país se han confirmado alrededor de 1,5 millones de casos positivos, poco menos de 27,000 fallecimientos relacionados y un total de 40,5 millones de pruebas realizadas en una población de 37,6 millones de habitantes. Es conveniente mencionar que en abril de 2020, las autoridades sanitarias de Canadá estimaban alrededor de 23,000 muertes por la enfermedad, cifra que ciertamente ya se superó, pero no es comparable con los 6,000 que se calculan en un inicio en México por las autoridades sanitarias. Y bueno, más o menos ajustaron la cifra a 25,000 o 30,000 fallecimientos semanas después. Para principios de junio, nuestro experto epidemiólogo, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que 60,000 muertes serían un escenario catastrófico para el país. Para principios de agosto de este año, las muertes por COVID arrojaban la cifra de poco más de 360,000 muertes, 240,000 directamente registradas por la Secretaría de Salud y más de 120,000 por el registro civil. Es decir, en estos momentos, ya septiembre del 2021, en Canadá se tiene superada la cifra original en 4,000, mientras que en nuestro país las muertes exceden en poco más de 355,000 la cifra original. Datos aquí solamente expuestos para documentar la eficiencia y responsabilidad entre ambos modelos de combate y de enfrentamiento
al COVID y sobre todo de transparencia ante la opinión pública, que en Canadá, tenemos que señalar, también ha sido duramente cuestionada. Tenemos aquí a las dos figuras públicas que son las encargadas de dirigir los esfuerzos. A la izquierda tenemos a la doctora Teresa Tam, directora de Salud Pública de Canadá, quien es la segunda al mando de la Agencia de Salud Pública. Y del lado derecho tenemos, como ustedes saben, al doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud de México, que es el segundo al mando de la Secretaría de Salud. Bueno, en realidad, enfrentar una pandemia, hemos visto, es en extremo complicado para todos los gobiernos, pues aunque los esfuerzos sean variados y coordinados, en realidad el virus va un paso adelante, sobre todo por sus mutaciones y variantes. Debido a que la alta densidad demográfica es en buena medida la determinante del nivel de contagios, para el caso canadiense tenemos que las provincias de Ontario y Quebec han sido hasta ahora las más golpeadas, con 550,000 y más de 380,000 casos confirmados respectivamente para finales de agosto. No obstante, en el oeste, como puede observarse, también las provincias de Alberta y la Columbia Británica han visto incrementados sus cifras de contagio en más de 240,000 y más de 150,000 casos también respectivamente. Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de las provincias del Atlántico, ¿sí? Vemos que Terranova, la isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Nueva Brunswick no sobrepasan los 11,000 casos en conjunto. Es importante también añadir que el carácter subnacional permite que cada provincia tenga la libertad de establecer las medidas que considere permanentes para enfrentar la pandemia desde su propia realidad, evitando de este modo políticas centrales, políticas centralizadas bajo parámetros federales. Es decir, el gobierno federal en Canadá coordina sobre todo los apoyos financieros y logísticos que requiere cada provincia. Debemos recordar que en un principio la pandemia en Canadá golpea de manera mayor a la población adultos mayores de 70 años, con dramáticos casos en las casas de retiro. Al mismo tiempo, la rápida transmisión comunitaria local llevó al gobierno federal a tomar la decisión de restringir severamente el acceso a sus fronteras, prohibiendo la entrada a viajeros, salvo algunas excepciones. Entre las medidas contempladas que se dieron a conocer a nivel mediático, fue, pues bueno, retorno para canadienses, un autoaislamiento de 14 días esperando sintomatologías, y ya a partir de este año, enero del 2021, Canadá exige una prueba negativa PCR que debe de tomarse cuando mucho con 72 horas de anticipación para llegar a los aeropuertos del país. De la misma forma, aquellas personas que ingresan al país, pues bueno, debían permanecer en un aislamiento por 14 días desde su llegada, algunos en hoteles y otros en casas de personas conocidas, bajo penas severas de prisión y multas de hasta $750,000. Es importante añadir que conforme la población mundial va recibiendo vacunas, el gobierno canadiense ha ido flexibilizando sus estrategias de contención y admisión de extranjeros a su territorio. Entre estas, bueno, está aceptar gente que llegue con determinadas vacunas, con determinados fármacos. En ese sentido, Canadá acepta la entrada de personas provenientes de otros países con estas 4 vacunas: Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Esto no quiere decir que la gente que tenga vacunas chinas o rusas no puede entrar, simplemente se le considera como no vacunado. Esa es la diferencia. Y además, estas 4 vacunas se debe de comprobar que se tienen las 2 dosis
y en el caso de Johnson y Johnson, bueno, no es necesario. Ahora, debido sobre todo a los terribles efectos y al cuestionado manejo de la pandemia en nuestro país, las autoridades canadienses decidieron suspender los viajes turísticos en 2020 a los tradicionales centros de sol y playa en territorio mexicano, afectando a la economía de los lugareños, porque como sabemos, bueno, es destino de miles de canadienses que van escapando del frío. En la actualidad, las autoridades de Canadá mantienen restricciones y o recomendaciones a viajeros de su país que quieran venir a México y, como podemos observar, pues se han ido flexibilizando sus permisos para visitar Estados Unidos. Aquí vemos que, pues bueno, el día de antier, pues México estaba con una recomendación de pensarlo 2 veces por la cuestión del COVID. Es preciso también que mencionemos que, contrario a lo que sucedió en nuestro país en un principio, el gobierno canadiense apostó rápidamente por la realización de pruebas masivas como una medida para identificar casos y así evitar una propagación desordenada. De este modo, con una población de 37.6 millones, para finales de agosto del 2021, el país ya ha realizado poco más de 40 millones de pruebas, lo que representa más del 100% de la población. Sabemos que puede haber personas que se hayan realizado 2, 3 o 4 pruebas y otros que no se han realizado aún ninguna. Sin embargo, es una cifra muy interesante para conocer. Por otra parte, dentro de las estrategias para mantener abiertas las escuelas a nivel básico y medio, se determinó desde 2020 que cada provincia debía hacer un estudio para establecer las condiciones del retorno a clases y así, dependiendo de las condiciones regionales, cada gobierno provincial marcaba sus propias dinámicas para continuar clases escolares a nivel básico mediante modelos híbridos. Por ejemplo, en Ontario se determina un número determinado de estudiantes por aula, en la Columbia Británica se aplican reglas de distanciamiento social y número limitado de estudiantes. Además, muy interesante, en la Columbia Británica ponen equipos de enfermeros y enfermeras que atendían de manera inmediata cualquier llamado para identificar casos y cortar las cadenas de transmisión. En Quebec se determina crear burbujas con un número limitado de estudiantes, los cuales a su vez no debían tener contacto con otras burbujas. Y en cuanto un familiar o uno de estos niños o jóvenes se detectara con caso positivo, esa burbuja era excluida de la escuela. En Alberta, en la provincia de Alberta, se establecen horarios escalonados para evitar de esta manera que jóvenes de distintos grados ingresen a la misma hora, es decir, los más pequeños van a una hora, los mayores, bueno, van entrando y también las salidas. Es decir, este ejemplo es muy claro de cómo el federalismo canadiense busca aprovechar la experiencia de cada provincia para establecer estas estrategias y plantear medidas para mitigar los impactos de la pandemia entre la población más joven, que eso debería de ser lo importante, ¿no? Que cada provincia o cada estado, en este caso, fueran los que determinaran y no por un mandato desde la federación. Ahora, a nivel económico, el país tuvo su peor caída en 60 años. Canadá se contrae el 5.4% en 2020. No obstante, como se veía en la ponencia en la conferencia de la doctora Teresina, pues bueno, los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, en este caso el gobierno de Canadá, decide incrementar el déficit y la deuda pública para apoyar a familias y pequeñas empresas canadienses. En ese sentido, los subsidios salariales, préstamos a estudiantes, bonificaciones a hogares con niños pequeños, apoyos al alquiler comercial para el pequeño empresario, las investigaciones médicas, pues reciben dinero. De hecho, se espera que Canadá cuente ya con su propia vacuna para finales de este año. También se destinaron generosos recursos para la compra de material médico para el combate al COVID en un momento en que el presidente Trump
pues cerró la exportación de equipo médico. Es decir, estos han sido los pilares de la estrategia canadiense para encarar el COVID y mitigar sus efectos en la economía. Sin embargo, es necesario señalar el papel de los partidos políticos opositores en el Parlamento, como el Partido Neodemócrata, cuyo líder en la parte inferior del lado izquierdo, Jagmeet Singh, señaló que los apoyos eran muy limitados y que en realidad los ciudadanos, las clases medias, terminarían pagando en el mediano plazo esta estrategia de Trudeau, sobre todo porque no se gravaron las ganancias excesivas de las grandes empresas para hacerse de recursos frescos. Por su parte, Erin O'Toole, el líder del Partido Conservador en la parte superior del lado derecho, afirmó que los apoyos habían sido excesivos, con préstamos sin control, lo que iba a terminar afectando las finanzas públicas. Al mismo tiempo, señaló que dar dinero en efectivo, en realidad lo que buscaba era ocultar la poca pericia del partido en el poder. Mientras tanto, Yves-François Blanchet, del bloque quebequense, en la parte inferior del lado derecho, afirmó desde el principio que todo esto formaba parte de una estrategia bien planificada por parte del gobierno de Trudeau para posicionarse mejor de cara a unas elecciones adelantadas. De hecho, el 15 de agosto pasado, el primer ministro anunció que había solicitado a la gobernadora general su anuencia para disolver el Parlamento y adelantar elecciones para el 20 de septiembre. Es decir, Canadá hoy día se encuentra de lleno en campañas electorales y pues bueno, el resultado aún, si bien marca una preferencia en favor del primer ministro actual, cada vez más los conservadores van acercándose. En cuanto a los procesos de vacunación en Canadá, para finales de agosto de 2021, vemos ahí el 30 de agosto, se tenía un registro de 27.8 millones de habitantes con una dosis, es decir, el 73% de la población. De estos, el 66% ya tenían la dosis completa, algo así como 25.4 millones, que para una población de poco menos de 38 millones, pues bueno, es bastante positiva. Ahora, un tema muy importante, de 12 a 17 años, es decir, los adolescentes que en México el gobierno no quiere vacunar, vemos que en Canadá el 83.4% de sus jóvenes ya tienen al menos una dosis y de estos el 75.8% ya tienen su esquema completo. Es decir, vemos aquí esquematizada pues una acción genuina de gobierno para proveer del derecho a la salud, al menos con vacunas en medio de una pandemia, a la mayoría de su población sin discriminación de edad, como sucede en México, anteponiendo la salud pública a los programas de su administración, que son varios en Canadá y que también se han quedado en pausa por ahora, por atender lo más importante, que sería, pues bueno, la salud y no proyectos de gran calado que dan, que visualizan acciones de gobierno, como pasa en nuestro país. Desde luego, todo esto en Canadá ha tenido como objetivo reactivar sus actividades y la economía, pidiendo que la gente confíe en las vacunas, pero no por ello dejen de usar cubrebocas. Es decir, aunque estén vacunados, se insiste que deben de proteger a los más pequeños que todavía no se pueden vacunar y también a todas aquellas personas que por situaciones de salud no pueden vacunarse. ¿Sí? Veamos ahora una breve cavilación hacia el futuro. En realidad, poco parece indicar para el caso canadiense que el espejismo de la recuperación tal, este espejismo, o será limitado, y si en cambio las perspectivas canadienses parecen ir bien encaminadas, ya que al hablar de Canadá hoy día nos referimos a un país con recursos económicos necesarios, una cultura de obediencia ciudadana y confianza general hacia las autoridades, una tradicional solidaridad hacia los más desfavorecidos y una alianza pragmática coyuntural que se dio entre el Partido Neodemócrata de tendencia socialdemócrata y el liberalismo progresista social que tuvo que llevar a cabo el gobierno de minoría de Justin Trudeau.
Esta alianza coyuntural no paralizó al Parlamento y permitió al mismo tiempo al país disponer de recursos económicos, humanos y científicos, de insumos médicos para encarar esta emergencia sanitaria. Con esto no quiero decir que el liberalismo de Justin Trudeau actual sea comparable con el liberalismo progresista de su padre, Pierre Elliott Trudeau, que dirigiera los destinos del país en los años 60, 70 y parte de los 80, sino que la coyuntura sanitaria ubicó a Justin Trudeau en una posición más progresista y de asistencia social, con el objetivo de refrendar su mandato en el corto plazo, pues su gobierno minoritario excedió el margen tradicional de 18 meses que suelen durar las administraciones de minoría. Esta pues duró prácticamente 2 años, ya que el NDP, el Partido Neodemócrata de Canadá, afirmó que no se sumaría con el resto de la oposición para adelantar elecciones y que si se adelantaban elecciones iba a ser por iniciativa del primer ministro, como terminó sucediendo. Otro elemento a considerar cuando se aborda el caso canadiense y su estrategia frente a la COVID-19 ha sido el hecho de que en realidad el primer ministro no ha minimizado la pandemia en ningún momento, pide a los ciudadanos utilizar el cubrebocas, él mismo utiliza el cubrebocas en eventos públicos, pide mantener el distanciamiento social hasta que no haya condiciones para regresar a una normalidad, aunque estén vacunados. Todo ello pues nos permite tener escenarios optimistas en el corto plazo, en el mediano plazo, para el único país del mundo desarrollado que no sufrió quiebres bancarios ni una crisis económica profunda durante la crisis capitalista de 2008, como sí sucedió con el resto de las democracias desarrolladas del mundo, que bueno, ese es otro tema que la doctora Claudia Maya tiene mejores elementos para explicar. Sin embargo, es necesario que reconozcamos que la pandemia tal y como lo expresó en su momento desde el primer trimestre del año pasado el filósofo surcoreano radicado en Alemania, que vemos aquí en la parte inferior del lado izquierdo, Byung-Chul Han, él afirmó que esta pandemia iba a golpear de forma más intensa el mundo occidental y que esto iba a dejar al descubierto las desigualdades existentes en los diferentes países, pero que por diversas razones estaban maquilladas. Este análisis es muy preciso para el caso de Canadá, ya que a estas alturas, a más de año y medio de pandemia, es evidente que la COVID-19 ha provocado estragos más graves en la población más vulnerable. ¿Quiénes? Bueno, la población excluida, con menor inscripción escolar y menores niveles salariales, ha generado depresión crónica en algunos sectores sociales, sobre todo los sectores sociales medios más acomodados, que no han tenido mayor opción, y esto de mayor opción lo digo entre comillas, que seguir trabajando desde casa frente a un monitor, ¿sí? Muchos de estos jóvenes urbanos que pagaban altas rentas en ciudades para departamentos pequeños, han decidido mudarse a espacios más grandes y menos caros, en ciudades más pequeñas del interior de Canadá, y esto ha generado una nueva crisis en Canadá que no se visualizaba y no es comparable con el resto de los países desarrollados, y es un incremento en el valor inmobiliario del país. De hecho, Canadá es el país del G7 con mayor incremento en ese sector durante la pandemia, lo cual es otro problema que debe resolverse y es muy grave, porque hoy día se están descapitalizando familias enteras de forma colateral, pues los padres y las madres de familia están invirtiendo o reinvirtiendo en viviendas carísimas, apoyando a sus hijos, a sus hijas, porque estos no tienen manera de hacerse de una vivienda en un momento en que está la burbuja inmobiliaria creciendo de manera desproporcionada, y esto ha afectado la venta y las rentas en el país, y es un problema severo que se va a tener que resolver. Ahora. Doctor Santín, 3 minutos, por favor. Ok, ahora, por otra parte, podemos decir que Justin Trudeau y en Canadá, pues se han logrado solventar los agravios que tuvo durante la presidencia de Donald Trump,
y en la actualidad, con el regreso de los demócratas a la Casa Blanca, con John Biden al frente, se proyectan mejores escenarios de cooperación bilateral, como fue el envío de millones de dosis de vacunas a Canadá en marzo de 2021, cuando el país estaba atorado todavía en sus porcentajes de vacunación. Esta cooperación era impensable durante los años de Trump, quien, como vimos, incluso prohibió la venta de mascarillas. El imperativo actual del gobierno de Estados Unidos por vacunar a la mayor cantidad de población durante el 2021, ya bajo la administración de Joe Biden, pues ha hecho que en Canadá, de manera colateral, también se vengan acelerando los procesos de vacunación, y hoy día ya supera los porcentajes de vacunación en Estados Unidos y en la mayoría de los países de Occidente. Ya se están proyectando aperturas graduales de la frontera desde la segunda semana de agosto. Incluso el gobierno de Ottawa ya anunció que a partir del 7 de septiembre, Canadá permitirá ingresar a viajeros internacionales a su territorio, flexibilizando las restricciones que implementó desde marzo del año pasado. Claro, siempre que no existan repuntes acelerados en el país. Toda esta situación, ya vamos terminando, toda esta situación, pues bueno, impacta de forma positiva a los canadienses, dada su cercanía, no solo geográfica con Estados Unidos, sino también de francas coincidencias ideológicas entre Biden y Trudeau. Pues ambos mandatarios son neoliberales, privilegian el libre mercado y los acuerdos financieros, impulsan su propia visión del TEMEC, en el cual, por cierto, desde la llegada de Biden, pues vemos un renovado impulso a la inversión de energías limpias, áreas en las que pues van a tener roces con el presidente mexicano, que privilegia la explotación de energía fósil como parte de su plataforma de gobierno para alcanzar autonomía energética. Todo esto sucede mientras Joe Biden apuesta por la energía limpia y Trudeau le sigue como aliado, pese a haber alentado la construcción de oleoductos en los años previos durante la presidencia de Trump. De hecho, hace un mes, Joe Biden anunció un acuerdo con la industria automotriz estadounidense para que en el 2030 entre el 40 y 50% de los vehículos que se comercializan en Estados Unidos sean eléctricos, es decir, cero emisiones. Este acuerdo se consolidó como decreto presidencial el 5 de agosto de 2021 y tiene como objetivo también, además de mejorar el medio ambiente, pues bueno, desarticular la estrategia que ya había puesto en marcha China para asegurarse del control de la cadena de suministros de vehículos eléctricos y baterías. A lo anterior se suma el esfuerzo del gobierno de Trudeau, que a finales de junio de este año anunció que para el 2035 el 100% de los vehículos y camiones vendidos en Canadá serán cero emisiones. Esto, pues bueno, va a tener que generar un estudio profundo y pues deja muy mal posicionado a México respecto al comercio y manufactura de vehículos convencionales dentro del TEMEC, y cuyos efectos negativos se van a ver tarde o temprano en nuestro país. Ya para finalizar, pues bueno, solo quedaría mencionar que en la medida que Estados Unidos vaya superando el tema de la pandemia, vamos a ver que Canadá también va a ir flexibilizando sus posturas frente a Estados Unidos, y muestra de ello es la apertura de su frontera común, que es algo impensable en estos momentos para México con su frontera con Estados Unidos. Lo anterior, claro está, siempre y cuando la carrera de la comunidad científica internacional le gane el paso a este virus, cuyos orígenes inciertos en el este de China, pues tienen al mundo en vilo, y cuyo gobierno tampoco, hay que señalarlo, el gobierno chino tampoco se ha manifestado abierto y honesto para dar una idea de cómo comenzó en realidad este problema que heredó el mundo y en el que estamos inmersos. Por su atención, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor, por su completo panorama sobre las estrategias canadienses ante la COVID y respuestas a la pandemia. Ahora daremos paso a la ponencia de la doctora Carol Gil Vázquez. Carol, si andas por ahí, por favor, si puedes prenderla ahí, qué gusto verte. La ponencia titulada La biopolítica del Tratado de Libre Comercio de América do Norte y la violencia del capitalismo financiero. La doctora Carol se unió a la facultad del Nichols College Boston University después de obtener su doctorado en economía por la Universidad de Missouri, Kansas City. Durante sus estudios de doctorado participó en varios proyectos de investigación relacionados con la migración hispana y el desarrollo comunitario. Mientras trabajaba en la Universidad de Missouri, Kansas City, en el Institute for Human Development, formó parte del equipo de investigación que diseñó la evaluación de las necesidades de los hispanos en 2013. Hay muchísima más información, pero ya para no comerle mucho tiempo a su ponencia, de una vez le paso la palabra a la doctora Carol. Igualmente, como hasta 25 minutos, ahí voy a hacer la grosería de abrir mi micrófono y avisar cuando esté llegando cerca al final. ¿Está bien, Carol? Adelante, por favor, somos todos tuyos. Espero, bueno, sí, ahora sí. estoy en eso. Espero puedan escucharme bien. Estoy en un área abierta y tengo un micrófono, entonces Muy bien. Muy bien, ok, estaba buscando el lugar apropiado. Bueno, no entiendo qué pasa, que no puedo moverla. Ahora dejamos de ver el PowerPoint. Ahora sí, ya lo tenemos bien. Bueno, este trabajo tengo mucho tiempo dedicándole tiempo. Afortunadamente ya se consolidó en un libro que se está trabajando con Rowman and Littleman Editorial aquí en Estados Unidos. Veo el tema del encuentro que se refiere de la sesión que es específicamente COVID, y lo único que puedo decir en referencia es traer a la mesa de discusión estos temas que parece ser han estado un poco abandonados, dado que se concentra ahorita en la crisis sanitaria que está en todo el mundo. Yo estoy, de hecho, ahorita en Estados Unidos y es muy claro la politización de lo que ha sido la crisis sanitaria y que el hecho del cubrebocas ya se vuelva en un tema de debate político. Entonces, bueno, en referencia al título de la presentación, es una conexión. He estado trabajando, obvio, las invitadas las coordinadoras de este congreso saben que tengo como un propósito de humanizar el estudio de la macroeconomía, conectando los problemas sociales directamente relacionados, que no se ven como directamente relacionados con las crisis financieras, las burbujas financieras, pero que sí tienen que ver con lo que viene siendo la crisis, la última crisis del capitalismo financiero que parece serse resuelto con esto, o al menos se pretende resolver o ponerlo debajo de la mesa con el énfasis en COVID-19. El tema ya se vio, entonces básicamente es conectar problemas de biopolítica con el capitalismo financiero. Y en este caso en específico es la violencia entre los jóvenes. Entonces, ¿de qué forma las políticas estructurales han orillado a la juventud mexicana, que no solamente la juventud mexicana, pero la juventud también en Estados Unidos, a lo que viene siendo la economía subterránea, ¿no? Y una economía subterránea a la que no se le da mucha importancia, pero que se calcula es muchísimo más grande que el capital financiero de muchos países que viene siendo el narcotráfico. Entonces, en términos de lo que viene siendo la revisión teórica, aquí tenemos unos cuantos libros que me he dedicado a leer a través de los años, en los que se hace el esfuerzo de conectar el capitalismo financiero, que fue en lo que se enfocó los estudios de posgrado en la Universidad de Missouri, Kansas City, con el Modern Money Theory, que se ha popularizado últimamente, con problemas que vienen siendo sociales, específicamente la violencia.
Aquí tenemos a Gamben, a Bauman, que es un sociólogo muy conocido, polaco, que habla sobre la modernidad líquida, y un libro que habla específicamente sobre las wasted lives, que vienen siendo las vidas perdidas de la modernidad y los renegados o relegados del neoliberalismo. Luego tenemos los trabajos un poco más filosóficos, antropológicos, de Deleuze y Guattari, que habla sobre la conexión entre el capitalismo y la esquizofrenia, los trabajos de Esposito con biopolítica y filosofía, y nos vamos bajando la línea en términos de la cuestión teórica postcolonial, en el que, bueno, se argumenta que de hecho el colonialismo fue la primera forma de biopolítica. En una de esas tantas aventuras de leer libros que me interesan más de los que tengo que leer para publicar papers, me encontré La violencia del capitalismo financiero, que es Cristian Marazzi, que hace un esfuerzo por realmente demostrar cómo es que está conectado la violencia con el capitalismo financiero, y hace el argumento que la violencia, que el capitalismo financiero no es de carácter o de naturaleza parasítica, o que no es parásito, que no vive solamente por ejemplo, el sector industrial, sino que de hecho se ha movido o se ha mudado a extraer valor de bare lives, o sea, de la vida en sí. Entonces Marazzi hace la conexión muy clara entre lo que viene siendo el estudio de la biopolítica con el capitalismo financiero. Obviamente esto ya es como exagerarle. Yo soy apenas una académica de 40 años que no le puede ponerse al tú por tú con todos estos teóricos, pero se hace un esfuerzo, y el esfuerzo que hago es el trabajo que quiero presentar. Ahora, dentro de la cuestión del COVID, cabe señalar que, bueno, la violencia continúa. La violencia no ha dejado el país, tanto en Estados Unidos como en México se ha acentuado, y hay muchas formas de comprobar eso, que no lo vamos a hacer en este caso. Bueno, las contribuciones, creo que ya más o menos hablé de los primeros puntos. Más que nada es analizar este double movement en el término de Polanyi, y disculpen el inglés ahí, eh, pero dije, o presento una ponencia con español pobre, o les presento esto en inglés. Dije, bueno, es encuentro norte-sur, que nos vamos en inglés. La ausencia de un doble movimiento en la cuestión de Polanyi, esta crisis capitalista o la última crisis del capitalismo financiero antes del COVID-19, si nos ponemos a pensar, tiene una ausencia del movimiento social que estaba en contra de la comodificación. Y de ahí que nace, bueno, unos movimientos sociales que son más a favor del capitalismo financiero, que vino siendo la derecha, ¿no? La derecha, política derecha, que está en todas partes del mundo, en Europa, como ya, bueno, en Norteamérica, como lo acaba de mencionar en la ponencia anterior. Estados Unidos está, bueno, después de Afganistán, lo único que nos espera es que Trump regrese al poder, y obviamente en Europa también. Entonces hay una ausencia del double movement, y lo que argumento en el paper es que la violencia, de hecho, o los movimientos insurgentes son no organizados, organizados y no organizados, es la respuesta a la ausencia del double movement, ¿no? Entonces lo que vemos es un paradigma que reemplaza, ¿no? Por lo menos lo que trato de hacer con este argumento es reemplazar el argumento de la perspectiva de los economistas neoclásicos, que por lo general ven la participación de los jóvenes en la actividad delictiva o en el llamado crimen organizado como un análisis de costo-beneficio. No, bueno, o sea, es que para ellos tiene sentido participar en el crimen organizado porque, bueno, ganan más que pierden al no tener educación y estar completamente fuera del marco de la sociedad de mercado. Entonces, bueno, la idea es, o en términos de la contribución, es conectar la violencia que experimentan los jóvenes
y que participan los jóvenes, en la que participan los jóvenes con el estudio de la política económica, que es algo que los economistas neoclásicos lo han hecho a su manera, pero que los economistas heterodoxos no, vamos, no se ha encontrado, o por lo menos yo no he encontrado documentos que hablen al respecto cuando hablamos de los post-keynesianos o de los institucionalistas, inclusive los marxistas. Parece ser que dicen, bueno, esas son cosas de los sociólogos, esas cosas de los antropólogos, nosotros nos vamos a enfocar, por ejemplo, al estudio de las políticas macroeconómicas. Entonces, de ahí nos abre el campo teórico para incorporar a la economía institucionalista la necropolítica o el biocapitalismo, que tengo entendido en el CISAN hay varios teóricos y académicos que están trabajando el tema de manera muy, muy interesante. Bueno, entonces, para el foro, la idea es que la financiarización no es un sector de la economía que absorbe valor de otros sectores, como podría ser el industrial o como ahora podría ser el digital, pero que absorbe valor de lo que viene siendo la vida en general. Y es ahí donde los pobres entran en el proceso de la financiarización, que en Brasil se vio muy claro, ¿no? En Brasil, en el caso de la financiarización en Brasil, tú ves cómo la financiarización, inclusive utilizada por el gobierno de Lula Silva, en aras de ayudar a la población en más desventaja, terminó después con el nuevo presidente, terminaron participando también en la extracción de valor del pobre, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Eh, bueno, no voy a hablar de México, esto es como para audiencias que no son muy alfabetas en el término de la cuestión de la realidad mexicana, pero lo que sí quiero traer en este foro es la idea del Estado predador, que fue expuesta por Galbraith, en el sentido que ahora con estos argumentos y ahora con la crisis sanitaria se ve muy claro, ¿no? En dónde se encuentra el papel del Estado. El papel del Estado está también para extraer valor y es algo que Galbraith identificó con primero el Tratado de Libre Comercio, luego el proceso de democratización, cuando PAN vino al poder, y luego tenemos el gobierno de Enrique Peña Nieto y luego tenemos el gobierno de lo que se consideraba ser una izquierda moderada con López Obrador. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a través de ese tiempo, en la cuestión de la extracción de valor, la guerra contra las drogas, a través de la iniciativa Mérida, se mantuvo. Inclusive López Obrador se ha empoderado en el sentido de decir, bueno, voy a crear una Guardia Nacional para mitigar el problema de la violencia en México, ¿no? Entonces sigue siendo la misma línea, ¿no? La misma línea en términos de cómo resolver la violencia en el país. Como resultado, ya no es nuevo o ya no es controversial decir lo siguiente. En años anteriores que hice esta presentación en otros foros, había varias personas que decían, bueno, esto es una exageración, o sea, México no se encuentra en una crisis de valor, de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, a través del tiempo la violencia en México se ha incrementado en las líneas en las que se compara con países como Siria, como Afganistán, como Somalia, cuando se consideran el número de muertos, el número de episodios de violencia intensa o de violencia pasiva, como vienen siendo pues las masacres, los linchamientos, la tortura, las desapariciones, etcétera, etcétera. Pero es una crisis que de alguna forma se ha normalizado y a través de las diferentes administraciones se ha manejado de diferente manera, pero se sigue manteniendo, ¿no? No es algo que se ha resuelto con el tiempo. Bueno, aquí mostré en otros foros el número de gente desaparecida del 2014, el número de homicidios en México del 2005 al 2015 únicamente se incrementaba, la tortura y el maltrato como prácticas generalizadas a través de los años, se incrementó
las denuncias sobre este tipo de episodios, obviamente a la baja, no había credibilidad en el Estado, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos aquí, como bien se publicó en un reporte de la Open Society Justice Initiative, que es una de las tantas NGOs que son financiadas por George Soros, curiosamente, considera que, bueno, esta crisis de los derechos humanos en México es obviamente no de carácter neoliberal, es histórica, pero durante esa época se ha sistematizado la manera en que se minimiza y la forma en que se normaliza la violencia. Entonces estamos en un nuevo contexto, como, bueno, mencionaban ahora, y creo que está pasando en Estados Unidos algo muy similar con el COVID, ¿no? O sea, bueno, tenemos la vacuna y aquellos que no se pongan la mascarilla, bueno, es su decisión contraer el virus, y aquellos que traen la mascarilla y se vacunaron y terminaron en el hospital, pues bueno, ya si van a hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se normaliza la bare life, la pérdida de la vida? ¿No? Es algo que podríamos argumentar y que tal vez la comparación ahora del COVID nos abre muchas oportunidades en términos de hacer argumentos más fuertes. Lo mismo ocurre con la crisis de derechos humanos en México, ¿no? Y el argumento clásico que se hace es, bueno, estos jóvenes que no tienen nada que hacer han decidido el paso de la mala vida y por lo tanto lo que les ocurra es su responsabilidad, ¿no? Que es una visión muy individualista, basada mucho con base en lo que viene siendo una ética de mercado, una ética de una sociedad de mercado, ¿no? En donde se asume, yo le digo aquí a los estudiantes todo el tiempo, en Estados Unidos se puede asumir, tal vez, ¿no? Es muy fácil asumir que el pobre es pobre porque quiere, porque en teoría en una economía de mercado, en una sociedad de mercado, sabemos que las oportunidades están ahí para nosotros. Si no agarras la oportunidad, si no tienes acceso a la oportunidad, ese no es el tema. El tema es que las oportunidades están ahí y la forma en que tú obtienes las oportunidades o tienes acceso a las oportunidades es tu responsabilidad personal. El discurso de la responsabilidad personal es algo que caracteriza a la normalización de la crisis de los derechos humanos en México. Pero es también, y si lo vemos de forma teórica, tiene una doctrina muy, muy neoclásica, ¿no? Que viene siendo la cost-benefit analysis, el análisis del costo-beneficio y el análisis del costo de oportunidad, ¿no? Que es muy común. Bueno, en el caso de la violencia directa que se vive en México, que empeora la crisis de los derechos humanos, pues esto es lo que identificamos como los mayores factores que participan en este fenómeno, ¿no? Por un lado, la deterioración institucional del estado de bienestar, por otro, la corrupción política y judicial, obviamente el contexto geopolítico e histórico, y por otro lado tenemos el autoritarismo, el crimen organizado, la militarización, pero también un factor que viene siendo en términos de la conexión que existe entre Estados Unidos y México, que viene siendo la iniciativa Mérida. En muchos foros me he dedicado a reformar el lenguaje, ¿no? Porque esto no es una guerra contra las drogas que es peculiar de México, es una guerra contra las drogas que Estados Unidos ha orquestado en muchos países de América Latina. Entonces, lo que realmente estamos viendo, como lo es en el caso del desarrollo del capitalismo financiero, es una interacción entre los dos países que lleva a lo que viene siendo a incrementar, bueno, a proporcionar uno de los factores que se atribuyen a la violencia. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la violencia estructural. Estamos viendo diferentes tipos de violencia y yo creo que muchas de las ponencias en este foro se dedican a explicar de manera más detallada lo que es la violencia estructural en el contexto económico-político de México, en términos macroeconómicos. En referencia, es importante mencionar
que tenemos a los ninis, que son parte de ese mundo de ambigüedad entre el desempleo, entre tener la capacidad de pasar a la vida adulta, en la que México es uno de los países que tiene más gente joven, sin trabajo, sin empleo, sin estudios, sin ninguna forma de desarrollarse en su tiempo ocio, ¿no? Entonces, 1 de cada 5 jóvenes en México está en esas condiciones. Por otro lado, si lo vemos también y le agregamos a ese fenómeno de la juventud y cómo poco a poco la juventud ha sido marginalizada en este contexto del capitalismo financiero, a grado tal que se convierte en un elemento necesario para que el capitalismo financiero extraiga valor de ellos, es la migración indocumentada. Tenemos una idea muy general del indocumentado, que bueno, parece ser que con la administración de Biden las cosas van a cambiar un poco. Parece ser que sí se moverá, se logrará una reforma migratoria que los incorpore como ciudadanos al país, pero dándole el detalle, tenemos que el perfil de un inmigrante indocumentado también es joven, menos de entre 20 años a 28 años, con bajos niveles educativos, y la mayoría viene obviamente de comunidades rurales. Lo que ha pasado es que obviamente, como se probablemente ya dicho en este foro, es que durante la era de NAFTA, pues el número de indocumentados creció y llegó a este país y fue absorbido en determinados sectores de la economía, evidentemente no los sectores que producen el valor más agregado, simplemente los sectores en los que se necesita un subsidio para mantener los estándares de vida de la clase media que poco a poco se va deteriorando. Entonces, por ese lado, vemos también la extracción de valor de los jóvenes mexicanos a través del fenómeno de la migración indocumentada. En esta parte de la ponencia solo hago hincapié sobre el desarrollo, la desigualdad de ingreso, y no lo voy a hacer aquí porque están ustedes muy estudiados en ese tema, pero lo que quiero hacer hincapié es la gran paradoja y por lo tanto tratar de subrayar la naturaleza del capitalismo financiero, ¿no? En este caso, recuerdo el argumento perfecto de Eugenia Correa, Descansa en paz, en el que ella decía, permítanme un segundo, o sea, primero vino la financiarización, luego vino el NAFTA. Entonces estamos partiendo, o por lo menos yo parto de esa conclusión, ¿no? Entonces, uno de los grandes, o lo que podría haber sido una buena noticia dentro de un contexto tal vez de un capitalismo que funcione dentro de la sombrilla del capitalismo paternal, que le llamamos, bueno, que se llama aquí en Estados Unidos, pero el capitalismo del estado de bienestar, creo que esa es la buena traducción, es el incremento de la población. Entonces, en los últimos 30 años, la población mexicana se ha incrementado. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, y por el nivel de desigualdad económica y las dinámicas que primordialmente favorecen al capitalismo financiero, tenemos un surplus, ¿no? Tenemos un excedente, ¿no? Esa es la palabra, un excedente de la población que se absorbe a través del crimen organizado y de lo que viene siendo el mercado negro, ¿no? Muchas de las veces que he estado en México he recalcado quién o en qué sector de la economía se producen los trabajos que emplean a la mayoría de los mexicanos, en el sector informal. De ese sector informal, ¿qué porcentaje representa el crimen organizado? O en otras palabras, la industria del narcotráfico. Bueno, probablemente no vamos a decir aquí el porcentaje, pero podemos decir que un 50%. Entonces, lo que hemos visto es esa dinámica que es paradójica
en la que los jóvenes se encuentran y por lo tanto caen en esa dinámica de la violencia del capitalismo financiero, ¿no? Como pueden ver, o sea, todavía no tengo el argumento muy bien afinado, o sea, muy claro, pero la idea que quiero dar es que no, de ninguna forma la violencia, el crimen organizado, la participación de los jóvenes en ella está desconectada de las dinámicas del capitalismo financiero. Por todas las paradojas que trae con ello, ¿no? Que una de ellas, por ejemplo, es ese excedente de la población que no encuentra mercado, o bueno, no encuentra mercado laboral, pero de alguna manera sí encuentra mercado en el consumo, ¿no? Que ese es otro tema que me parece muy interesante. Aquí es algo de las estadísticas en términos de la participación de ellos en la violencia de diferentes formas, de los niños, y cómo a través del tiempo se ha incrementado. Aquí hay otras estadísticas que apuntan a que... 2 minutos, por favor. Gracias, Mónica, ya casi estoy. Que apuntan a que esto no es cosa del pasado y que la crisis sanitaria puede empeorar, definitivamente empeorará esta situación, que tal vez sea dejada en el olvido y no se creen ninguna políticas públicas para mejorarlo. Aquí otra parte que me parece interesante, bueno, no recalcar, pero subrayar es la pérdida de trabajo, ¿no? La pérdida de trabajo, realmente, ¿quién sufre con las pérdidas de trabajo que se encuentran en el sector primario de la economía, en el sector secundario de la economía? Tenemos la idea del desempleo, pero la gran mayoría cuando las empresas cierran, ¿a quiénes van a correr? Sabemos que van a ser los trabajadores no calificados. ¿Qué porcentaje de los trabajadores no calificados son jóvenes? Eso también podría ser otra de las cuestiones que se tienen que afinar para hacer este argumento un poco más claro. En lo que la última estadística, en el 2015, más de 4.11 millones de jóvenes en México de la edad de 15 a 24 años no tienen ninguna forma de empleo, educación y entrenamiento, nada más para ponerle el número, 4.11 millones. Y bueno, esto es básicamente el argumento. No quiero dejarlo nada más por hacer la presentación de PowerPoint, ¿no? Creo que hice una línea en lo que hablaba y las imágenes estaban ahí para ilustrarlas. La conexión, ¿no? La conexión que existe entre las dinámicas económicas y los problemas sociales, y esta en específico que afecta a los jóvenes y la violencia conectada al mercado laboral. Okay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro, fascinante. O sea, yo creo que esa conexión justo que tú estás buscando y presentándonos entre las dinámicas del capitalismo financiarizado, de predominancia financiera y las formas de violencia que socialmente México se encuentra, en las que México se encuentra, es una línea de investigación fascinante, ¿no? Entonces, y además, puesto así lado a lado con la ponencia anterior del doctor Santín, lo que está pasando en Canadá versus lo que estamos viendo en México, deja la cosa aún más explícitamente adolorida, vaya, ¿no? Entonces, ahora sin más, vamos a dar el paso a la ponencia del doctor Antonio Mendoza, titulada Una crisis inédita con respuestas convencionales, los espejismos de la recuperación post-pandemia y la necesidad de volver a la búsqueda de enseñanzas, inspiración y esperanza. Entonces, qué bueno que vamos a tener un contrapeso a la ponencia anterior de Karen, en el sentido de algo un poco más alentador. Y ahí pues, permítame presentarles muy brevemente al doctor Antonio Mendoza, profesor de la UAM Iztapalapa. Él es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Economía Social por la UAM Iztapalapa y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el programa de doctorados en Estudios Sociales, en la línea de Economía Social, también de la UNAM, de la UAM Iztapalapa, perdón. Es profesor investigador de tiempo completo definitivo B en el Departamento de Economía de la UAM
Economy. Es profesor desde hace más de 25 años en la Facultad de Economía y es un profesor muy querido por sus alumnos, ¿no? Entonces, sin más, ya le paso, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y sin más, le paso la palabra a Antonio para que nos presente su ponencia en más o menos 25 minutos. Antonio, por favor. Sí, muchas gracias. Primero quiero agradecer y agradecer la invitación a la doctora Claudia Maya y a la doctora Mónica Meireles. Y felicitarlas por este cuarto encuentro. He tenido la oportunidad de seguirlo desde ayer, desde la inauguración, y es muy importante mantener este tipo de conectividad en estos tiempos de incertidumbre. También agradezco a todos aquellos que nos están escuchando, a algunos estudiantes de la UAM Iztapalapa. Gracias por estar por acá. Durante estos 2 días hemos escuchado diagnósticos y análisis sobre los retos de la recuperación postpandémica. En la inauguración escuchamos que asistimos a una época excepcional, a una era global de la incertidumbre. Entonces, se preguntaban en la inauguración, ¿cuáles deben de ser las respuestas? Se asentaba la idea de la necesidad de que en estas respuestas estuviera la transversabilidad, es decir, entendida como análisis multi, inter y transdisciplinarios. También hemos sido testigos a lo largo de estos 2 días intensos, cómo en las diferentes mesas se ha destacado que la mayoría de los países está enfrentando esta pandemia con instrumentos y mecanismos convencionales, sobre todo de política fiscal y política monetaria. Entonces creo que también se ha dicho que la pandemia no generó la crisis, pero sí acentuó o aceleró trayectorias y tendencias. Entre ellas las que hoy señala, ¿no?, la doctora Caro, esas tendencias de falta de oportunidades o atentar con la vida de los jóvenes. Pero también ha acentuado las necesidades de la búsqueda, de las posibilidades, de las alternativas. Y como decía la doctora Mónica, para no estar muy adoloridos, he presentado unas láminas, voy a presentar unas láminas que tratan de dar ideas de cómo enfrentar a esta crisis multidimensional, con 3 triadas en 3 momentos. La primera tiene que ver con los escenarios, la segunda tiene que ver con el pensamiento y la tercera tiene que ver con la búsqueda. Antes quisiera ubicar lo que voy a compartir ahora en el tiempo. Entonces, esta delimitación histórica del momento que nos tocó vivir las 2 primeras caracterizaciones las da Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm le llamó era de la catástrofe a lo que va del periodo de entreguerras y del crack de 1929. También Eric Hobsbawm le llama época dorada a lo que pasó en la humanidad de 1945 a 1976. Como ustedes recordarán, fue la época de los 30 gloriosos, en donde es la única ocasión en que el mundo experimentó tasas de crecimiento por arriba de las tasas de la población, teniendo un efecto entonces en el incremento del PIB per cápita, que desde un punto de vista convencional se asocia con la riqueza. Después voy a usar 2 ideas de la temporalidad. Una es lo que tomo de Gerard de Bernis, que a partir de 1976 asistimos a una crisis estructural. Esto quiere decir entonces que las crisis que hoy nos han acompañado solo se han administrado y que el origen de ella está justo cuando terminan los 30 gloriosos. Esta crisis estructural, también llamada crisis global, hoy le llaman crisis civilizatoria o multidimensional,
tiene su origen ahí. A la fecha aún no hay un consenso de cómo caracterizarla, pero sí hay un consenso de ubicarla desde ahí. Y esta idea de la era global de la incertidumbre la escuché de la doctora Mireles en la inauguración. Ella decía en esa inauguración que hay una gran incertidumbre y yo comparto esa idea. Hoy esta parte de la planeación pues ha quedado un poco también de la vida cotidiana que no podemos planear, ¿no? Los semáforos han llegado a situarse en la vida y el semáforo me va a indicar o también me va a retener en la parte de la vida cotidiana. Entonces, en esta primera parte es ubicar la charla en el momento histórico que nos tocó vivir y también de los desafíos y retos que tenemos. En las siguientes 3 láminas voy a platicar sobre las triadas. La primera tiene que ver con 2 ideas fuerza. Lo deseable, lo posible y lo catastrófico, que es un texto recién, apareció en el 2021, y habla de 15 retos. Esos 15 retos nos da esos 3 escenarios. Solo voy a hablar de uno, y que tiene que ver con la sustentabilidad. En el escenario de lo deseable está lo que llaman sustentabilidad durable. Es decir, que la sustentabilidad se traduzca en salud y bienestar generalizados y que también sea el fundamento de una sustentabilidad en materia ecológica, económica, productiva y humana. Eso es lo deseable. Lo catastrófico tiene que ver en la decadencia y el malestar generalizados. Se incrementan las migraciones económicas y también se asocia con lo que hemos escuchado para algunos autores, asistimos más que a una crisis multidimensional, también a un abismo o a una especie de colapso. ¿Qué es lo posible? Lo posible es retomar la idea de los ecosistemas, que es la combinación de la ecología y la economía. El eco o el oikos, aprovechando racionalmente los avances tecnológicos a partir del impulso de la creatividad humana. Esto posible también se puede materializar en la imagen siguiente, que tiene que ver con el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este informe apareció en el 2020 y habla entonces de que asistimos a una era llamada antropoceno. Aquí también hay una discusión si es antropoceno o capitaloceno, por alguna idea que da Moore y Albater. Acá lo posible quiero señalar en que, como saben, el IDH fue creado en 1990, apareció por primera vez, y hasta entonces se asociaba el desarrollo con el crecimiento. Es decir, que solo había una idea que para alcanzar el desarrollo bastaba el crecimiento, medido por el Producto Interno Bruto. El IDH introduce un índice con 3 indicadores, en donde el Producto Interno Bruto, PIB per cápita, aparece, pero también aparece la tasa de mortalidad y la tasa de alfabetismo. Es un avance dentro de lo posible. Hoy, en este informe que les recomiendo, introduce variables o indicadores, índices, que tienen que ver con el cambio climático. Hay una preocupación, pasaron 10 años, tal vez vamos lentos, pero es posible. Esto que es posible también se asocia con el debate de las ideas, que es lo que voy a presentar ahora. En el debate de las ideas me gustaría señalar esa triada. En la otra triada recobro una idea de Pinto, de Aníbal Pinto, un clásico estructuralista, de un texto de 1981.
Ahí Pinto señala que la ciencia no inventa, sino descubre. Y aquí es una llamada de atención, ¿no?, para las sociedades académicas y sociedades científicas. Y el papel de la ciencia que hoy debe de tener ante estos retos. Ahora dejen centrarme en esa triada con una idea de Furtado. Y justo, ¿no?, es pensar cuáles son las ideas que cobran más fuerza ahora. Todo lo que voy a presentar está en clave del pensamiento latinoamericano. Entonces, ¿cuáles son las ideas que cobran fuerza? Nos dice Furtado, ¿no? Hay unas que, es cierto, parece que ya son obsoletas, pero otras recobran más vida. ¿Cuáles serán? Para ello voy a utilizar 3 láminas. La primera, quiero ubicarme desde la economía del desarrollo para hablar de la temporalidad. La segunda, para el debate conceptual, y la tercera, para la propuesta. Entonces, esta continuidad, ruptura y emergencia tiene un correlato en la parte de la temporalidad, y no puede ser de otra manera. Esas 3 líneas del tiempo hablan a grosso modo de los siglos. El siglo XVIII tiene que ver entonces con la aparición del primer núcleo industrial de los países desarrollados, que nacieron desarrollados, y hablo de Inglaterra, Alemania y Francia. En 1945 a 1976 está esto que habla Hobsbawm, de la época dorada, pero también nace ahí, dentro del pensamiento económico, la preocupación del desarrollo y subdesarrollo. Hasta ese momento, se pensaba que el subdesarrollo y el desarrollo eran parte de un proceso, pero como etapa. Si vemos que es como etapa, se supone que algún día alcanzaremos el desarrollo, los países subdesarrollados. Esto no ocurrió. Hasta ahora hay el caso asiático que podemos charlar en otro momento, pero la generalidad de África, la India y América Latina se encuentran en este subdesarrollo. No es una etapa entonces, sino que el subdesarrollo y el desarrollo son aspectos específicos. Ahí se pasó al siglo XX, y acá en la región recordamos la década perdida y los ajustes estructurales. Y fue cuando se empezó a hablar de alternativas de desarrollo o desarrollo alternativo. Y la literatura registró esos esfuerzos y esos avances con el desarrollismo, un crecimiento y desarrollo hacia adentro o hacia afuera. Asistimos hoy al siglo XXI y con él los desafíos se incrementan a partir de este diagnóstico que hemos escuchado unas veces. Estamos en otra época, en otra era, en otra realidad. Y la pandemia vino entonces a incrementar o a acelerar esas tendencias y trayectorias. Y aparece dentro de la literatura la discusión de alternativas al desarrollo. Esas alternativas al desarrollo las podemos ubicar en esta otra lámina, que lo que quiero es compartirles, los autores están allá abajo, es cómo se ha dado el debate de las ideas en la matriz teórico-conceptual de la economía del desarrollo. La ortodoxia tiene que ver con los neoclásicos o los neoliberales, y las heterodoxias son 3 momentos. Asistimos al momento 3 de la heterodoxia. Ahí es cuando vemos las continuidades y también podemos ver las rupturas y las emergencias. Las continuidades las voy a presentar en la otra lámina. Quiero hablar de las rupturas, en el entendido de que no se trata de desechar los avances o los aportes teóricos. Se trata de saber cuáles ahí me sirven para poder pensar la realidad hoy. Por ejemplo, para señalar uno, que hay un consenso sobre el crecimiento. Hasta donde entiendo, el crecimiento anteriormente se tomaba como un fin. Hoy hay una propuesta de tomarlo como un medio, en el sentido de alcanzar un desarrollo económico y social. Es ahí una ruptura. No poner en primer plano el régimen de acumulación, sino que esté en función de otras necesidades, y también hablar de otros regímenes de acumulación no mercantiles o capitalistas. La heterodoxia 3 es las emergencias.
Y las emergencias son en dos sentidos. Emergen de una realidad aparentemente estable y reclaman la atención. Estoy hablando de lo que sucede y como lo decía la doctora de la conferencia magistral hoy, de nuevos actores. Hay entonces la necesidad de mirar nuevos actores que reclaman su derecho de. Y también son emergencia porque nos llaman la atención, nos reclaman nuevos instrumentos y también, como también decían en la mañana, un nuevo vocabulario. ¿Cómo puedo ver entonces esta parte del debate de las ideas en la continuidad, ruptura y emergencia? La matriz siguiente trata de ubicar entonces y recobrar un concepto de Celso Furtado que se llama superar al subdesarrollo. En el centro de la matriz están la continuidad y también las ausencias. Los estructuralistas cepalinos, hablo de la orden cepalina para el desarrollo, como la llamaron, Furtado, Previch, Pinto, Noyola, también se incluye a Zunkel, Ahumada, reclaman entonces que estos problemas permanecen, están ahí, y hay otros que se descuidaron, como sobre todo la parte monetaria y el comportamiento de la balanza de pagos o el Sistema Nacional de Pagos. Tiene que ver entonces con la esfera financiera que se descuidó y solo se vio la esfera productiva. Y eso profundizó al subdesarrollo. Superar al subdesarrollo desde este punto de vista significa que estas economías pueden dejar atrás esos grilletes, que puedan disminuir esas asimetrías y que estén en condiciones de decidir democráticamente cuál es el rumbo. Superar el subdesarrollo es el punto de partida. También estas propuestas están ahí, están situadas en la posibilidad. No son el punto de llegada, son el punto de partida que sirva en estas nuevas realidades que vivimos, repensar cuáles pueden ser las continuidades, ubicar cuáles son las rupturas y apostarle a las emergencias, a esas comunidades epistémicas que bien pueden dialogar con las comunidades académicas. Finalmente, quiero mostrar la última triada y también una idea de Furtado que nos invita a la acción, es decir, que la esperanza se construye con la parte de que nos involucremos. Las ideas alcanzan relevancia con el peso de la esperanza en el sentido de la acción, de involucrarnos, de tomar postura política. Luego entonces hay 6 características en donde quiero señalar esas enseñanzas, esa inspiración y esa esperanza. Y es la siguiente. ¿Por qué los clásicos? Porque siempre tienen que decir algo. Porque están apostándole a proponer. Porque fueron fundadores. Porque tienen un método. Porque desarrollaron una crítica a lo que estaba establecido, a lo que estaba dado y a la forma racional que lo acompañaba. Porque hacían una fusión entre lo que pasaba en la sociedad con lo que pasaba en las academias, porque no estaba divorciado la teoría de la práctica, porque hicieron de la práctica una reivindicación de construir la teoría, porque además de ver la parte económica, veían una parte que hoy le llaman no económica o que tiene que ver más con otras variables, no estrictamente economicistas, y que finalmente construyeron realidades a partir de un nuevo vocabulario, sin olvidar la parte de estructura económica, la forma social y la economía mundial, sin olvidar eso. Y ahí entonces viene la esperanza,
que no tiene que ver con esperar. La esperanza tiene que ver con el involucramiento. Y creo que eso es, o podría ser, algunas lecturas de enseñanza que nos permitan enfrentar de mejor manera a esta pandemia y a las crisis que se acentuaron con ella. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Antonio, por esa ponencia que hace justamente un mix tan interesante entre lo que son teorías y abordajes y historias de esas teorías y abordajes en el pensamiento económico social latinoamericano y ese aliento de esperanza que nos dejas, ¿no? Entonces, mira, salvo que alguien aquí de la sala de Zoom quiera hacer su pregunta de viva voz, yo voy a dar paso a las preguntas que nos hicieron llegar desde aquellos que nos acompañan desde del YouTube del CISAN. Entonces voy justamente por orden de exposición. Para el doctor Santín tenemos Roberto Mendoza que pregunta, ¿en algún momento hubo una tensión entre la provincia de Quebec y el gobierno federal por las políticas de salud referente a la COVID-19? También para el doctor Santín, Gerardo Pedrisco pregunta, ¿a qué se debe que el primer ministro canadiense Justin Trudeau convocara elecciones anticipadas? Y en el caso de perder el poder, ¿qué efectos tendría México, ¿no? También tenemos 3 intervenciones de Jonathan Sánchez, las 3 dirigidas a la doctora Carol Gil. La primera, Jonathan pregunta, ¿las relaciones de Estados Unidos y México caen dentro de las teorías de centro y periferia? ¿Las operaciones de la oligarquía financiera están detrás de la violencia? La segunda, también un comentario, es más un comentario de Jonathan, entonces yo creo que vamos a quedar solo nada más con la pregunta, luego Caro si quiere ahí también revisar el chat para ese comentario, pero ahora vamos con la pregunta de nuestra conferencista magistral de la sesión anterior. La doctora Teresina pregunta también a Caro si por favor podría profundizar un poco en la reflexión sobre financiarización, si fue decorrencia o precedió con el NAFTA, cuál es esa relación entre ambos, ¿no? Carolina Olmedo Cruz, también del YouTube, ahora no dice específicamente a quién va dirigida, pero yo creo que aquellos que quieran incorporar su inquietud son bienvenidos en hacerlo cuando tengan la palabra. Entonces, Carolina pregunta, ¿cuáles podrían ser las prioridades que va a asumir el gobierno mexicano para el crecimiento económico y para trabajar en las desigualdades sociales con el modelo capitalista? Aisha López también pregunta si de manera general, ¿cuáles podrían ser las alternativas para superar a su vez y disminuir la crisis económica? Y nuestro Jonathan, que está tan activo en YouTube, está preocupado si tengo humo aquí atrás, ya es solo un modificador de aire. La Ciudad de México me tiene muy pendiente de cómo respirar aquí, ¿no? Entonces, no se preocupen, no está nada quemando aquí atrás. Entonces, ahora también en la misma secuencia, les paso la palabra a los ponentes para que entre 5 o 7 minutos máximo puedan contestar las preguntas. Doctor Oliver Santín, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí revisando el chat, Roberto Mendoza. Si en algún momento ríspido entre la provincia de Quebec y el gobierno federal por las políticas de salud referentes al COVID. No, en realidad no, como lo señalé, tenemos que la característica subnacional de Canadá permite que cada provincia determine y tenga capacidad de manejar ciertas situaciones. En materia de salud, cada provincia determina sus estrategias. Respecto del COVID, por fortuna hemos visto una sensibilidad mayor por parte del primer ministro y dada la emergencia, sin importar en realidad
el partido que esté en el poder a nivel provincial, ha habido buena cooperación y sobre todo se ha notado sensibilidad por parte del gobierno federal, porque en realidad hay muchas limitaciones, hay muchas limitaciones. No es como en el caso de México, en donde el gobierno federal pues distribuye hasta las vacunas. Ajá. Aquí tenemos gobiernos provinciales que solicitan el apoyo y el gobierno federal se encuentra obligado a atender esa situación. Entonces, no hay conflicto realmente, no hay un nivel elevado de problemáticas entre Quebec y el gobierno de Ottawa en estos momentos, ¿no? Y sucede lo mismo con el resto de las provincias. La siguiente pregunta, no recuerdo muy bien, es a qué se debe que el primer ministro canadiense Trudeau convocara elecciones anticipadas y en caso de perder, ¿qué efectos tendría para México? Bueno, en Canadá tenemos un modelo en donde el gobierno de mayoría se encuentra con un periodo asegurado de 4 años en el poder. Cuando es un gobierno minoritario, bajo el sistema parlamentario, un gobierno de minoría puede durar horas, días, semanas, meses o años. Esto depende mucho del nivel de negociación. El sistema parlamentario privilegia la negociación. Este gobierno minoritario de Justin Trudeau encontró en el Partido Neodemócrata, que es la cuarta fuerza política en el partido, el aliado para poder sacar adelante sus propuestas. De manera que el gobierno minoría de Justin Trudeau, más los diputados de la cuarta fuerza en el Parlamento, en este partido, en este sentido, el Partido No Demócrata, dan el 50% más uno y por ello es que se pudo llevar adelante ciertas políticas, sobre todo para combatir al COVID. ¿Por qué adelantar elecciones? Bueno, los gobiernos de minoría en Canadá, como señalé, suelen durar 18 meses. En este caso, pues bueno, ya iba para 2 años, se encontraba bien posicionado a nivel de encuestas y ya era el momento en que consideraron sus asesores que las elecciones podían beneficiar al Partido Liberal, incluso incrementando tal vez el número de asientos para lograr una mayoría. Lo cierto es que una vez echada la moneda al aire en un proceso electoral, cualquier cosa puede pasar y vemos que después de algunas semanas los números se han venido cerrando entre liberales y conservadores. Adelanta elecciones porque ya correspondía de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la posición de su gobierno frente a la opinión pública, tomar esa oportunidad, tomar ese chance, tal vez de ganar mayores espacios. Ahora, ¿qué pasa? Si gana el gobierno liberal nuevamente, Justin Trudeau, pues bueno, vamos a ver muy pocas variaciones con el gobierno de México. Lo que ha hecho Justin Trudeau es evitar los conflictos con presidentes o con titulares del Ejecutivo que tienen posiciones confrontativas, como es el caso de Trump, como es el caso de López Obrador en algunos temas del ámbito energético. Entonces, vamos a ver un bajo perfil. ¿Qué sucedería si en el hipotético caso que llegaran los conservadores al poder? Bueno, sería una situación muy interesante, muy curiosa, porque tendríamos un primer ministro conservador en Canadá, un presidente en Estados Unidos liberal y un presidente en México conservador. En ámbitos políticos. ¿Habría mayores coincidencias con López Obrador? Sin duda alguna. ¿Cuáles son las coincidencias? Bueno, pues ambos estarían coincidiendo en la explotación de combustibles fósiles, estos conflictos reiterados con los medios de comunicación y con los periodistas que estén contrarios a sus proyectos. Veríamos ahí críticas también a institutos
científicos, como sucedió con el primer ministro previo, las críticas hacia la contaminación, no creen en el cambio climático, todo este tipo de situaciones, arengan mucho a sus bases en contra de las élites que están explotándolas, hay contacto directo con sus bases de manera permanente, comparten en su mayoría estos líderes profundas creencias evangélicas, de manera que no les gusta el cubrebocas, por ejemplo, tampoco. Hay ciertas coincidencias de estos conservadores, pese a que el presidente mexicano se considera un férreo combatiente de los conservadores, a nivel de políticos de Norteamérica, comparte muchas de estas ideas y prácticas. Entonces, sería muy interesante porque habría un primer ministro conservador que impulsa de nueva cuenta la explotación de energía fósil, con un presidente en México que esa es la apuesta. De manera que sería un escenario muy interesante, sería muy interesante ver de qué manera construir puentes con el gran elefante que tenemos en medio, que es liberal absolutamente, en estos momentos con Joe Biden. En dado caso que regresara Trump, bueno, eso ya sería también para un análisis muy profundo para llevar a cabo. Esto sería lo que podría decir al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Carol, por favor. Igual, así también como un techo de 7 minutos de réplica. Bueno, referencia a Trump, muy rápido, lo más seguro es que sí. Después del desastre en Afganistán, los conservadores están pues aprovechando el gran error de Biden, desafortunadamente. Bueno, en referencia a, para recordar bien, ser justa para las personas que están participando, pregunta para la doctora Vázquez: ¿las relaciones de Estados Unidos y México caen dentro de las teorías de centro-periferia? Definitivamente es la respuesta. ¿Las operaciones de la oligarquía financiera están detrás de la violencia? Definitivamente. El problema, por lo menos en la cuestión académica y también de política pública, es que no hay una conexión. Y mientras no haya una conexión clara, el problema se va a arrinconar como una cuestión de falta de responsabilidad personal. Creo que ese es el discurso más peligroso que estamos enfrentando ahorita. O sea, en el caso de Estados Unidos, bueno, el pobre es pobre porque quiere y es básicamente el credo en este país. Y en el caso de México, a mí me ha sorprendido mucho que ese discurso se está retomando muy seriamente. En la generación del México que yo crecí, todavía se creía que, bueno, hay gente que es desafortunada, ¿no? Y que tiene que pedir dinero en la calle y por eso uno les da dinero, ¿no? Pero más y más México está adoptando esta visión de la responsabilidad social, de la responsabilidad personal, que es muy anglosajona, es muy occidental, y no hay otro discurso que pueda decir, bueno, no, de hecho, como que moverte de los mercados financieros a explicar por qué un joven decide vender drogas es inaudito, ¿no? Es una aventura. Es precisamente en lo que estamos trabajando, en lo que quiero trabajar. Inclusive bueno, un poco más directa esta sugerencia en el libro del capitalismo, La violencia del capitalismo financiero, que tengo en la ponencia. Él hace un esfuerzo muy claro por Christian Marazzi. Christian Marazzi se publicó en el 2009 en MIT, en Massachusetts, y él hace un esfuerzo muy claro por argumentar por qué, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria la oligarquía financiera estaba involucrado en crear la violencia de aquellos que perdieron sus casas, ¿no? En el hecho de los instrumentos financieros, como vienen siendo los mortgage-backed securities. ¿Cómo es posible que estés apostando cuando bien sabes que lo que estás apostando es la capacidad de que una persona tenga un lugar donde protegerse, y se va a muchos detalles en lo que es la vida en general? Entonces, definitivamente están involucrados.
en la violencia, pero no hay forma de establecer claramente en qué punto. De las lecturas que he hecho, yo creo que el punto de partida es el mercado laboral. O sea, te vas al mercado laboral y las dinámicas del mercado laboral, entonces ahí puedes empezar a hacer un argumento que los conecte directamente. En referencia a la pregunta de los migrantes, bueno, me parece interesante la observación de Jonathan también, en el que pasaron a apropiarse del valor de la fuerza del trabajo para después de la fuerza del trabajo mismo, mediante la migración de la mercancía de la fuerza laboral. Bueno, en el estudio de la migración, obviamente esto da para largo, este tema da para largo, pero es muy claro y creo que la hija de Chomsky, su nombre ahorita se me escapa, publicó un libro muy interesante hace 3 años sobre cómo el mercado laboral, los migrantes no solamente se ocupan de incrementar las ganancias de ciertos sectores, en este caso en la industria de la comida, la industria alimentaria, ¿no? Es básicamente, es una industria que se ha mantenido a flote por la mano de obra indocumentada y específicamente mexicana, ¿no? Pero hace un argumento muy interesante sobre un subsidio, el subsidio que ha proporcionado los bajos salarios de los migrantes para mantener el estilo de vida de la clase media de la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Entonces, habla sobre, por ejemplo, el mercado de cuidado de los niños, las guarderías, ¿no? Que son sumamente caras, y cómo las mujeres, en el ámbito de la economía feminista que me encanta, cómo las mujeres migrantes, a través de sus negocios informales, de alguna forma han subsidiado la capacidad de la mujer anglosajona participar en el mercado laboral, y de la misma forma como la mujer en el mercado laboral estadounidense ha subsidiado las ganancias de ciertos sectores. Entonces, si nos vamos hasta abajo, la mano de obra indocumentada, sobre todo mexicana, y no se habla del sector agricultor en California, que básicamente no operaría, como también lo dijo Chomsky, no operaría si no fuera por la mano de poco calificada, mano de obra poco calificada de los migrantes mexicanos, es básicamente ahí, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo el argumento de la extracción de la vida, porque definitivamente los salarios que ganan los migrantes en Estados Unidos ya no dan para vivir en Los Ángeles, ya no dan para vivir en Chicago, en Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces ahí se puede hacer una conexión muy clara cuando se estudia la migración. En referencia a la pregunta de la doctora Gutiérrez Aces, yo creo que aquí en el foro tenemos a alguien que más indicado para responderla, en el sentido de que tiene la conexión directa con la doctora Correa, que paz descanse. Entonces le quiero pasar la palabra a Claudia. Claro, gracias. Un minuto, no es mi tiempo, pero claro que la financiarización precede al NAFTA, y tiene mucho que ver con la ponencia de la doctora Teresina Gutiérrez, porque la exportación de capitales en forma de flujos financieros no inicia con el NAFTA. De hecho, hay un punto de quiebre que en Estados Unidos propiamente en 1964, después la crisis de principio de los 70 y el rompimiento de Bretton Woods. Eso marca la expansión y la privatización del sistema financiero internacional, y de hecho el rompimiento de Bretton Woods, aunque es un acuerdo político también, está impulsado por las grandes corporaciones financieras para la privatización del sistema financiero internacional, donde los tipos de cambio y las tasas de interés se liberan, es decir, los costos del dinero se liberan, y los riesgos también. Entonces, aquí podríamos fechar, digamos, el incremento de la financiarización o el surgimiento de la financiarización, que obviamente se exponencia con la desregulación financiera que ya empieza a darse desde esos años en Estados Unidos, la creación de euromercados y la internacionalización de la propia banca estadounidense. Entonces,
ese predominio de las finanzas sobre el aparato productivo ya está muy visible en esos años y que se expande, digamos, de Estados Unidos al resto del mundo a través de los tratados comerciales. Entonces, el NAFTA es consecuencia de la financiarización, es promotor de la financiarización, pero no es el origen. Gracias. Muchas gracias, Caro. Claudia, ahora vamos a Antonio Mendoza. Acaba de llegar una última preguntita para ti, Antonio. ¿De qué manera, nos pregunta Gerardo Pedrisco, de qué manera las alternativas al desarrollo ayudan en la instrumentación de las políticas económicas en México? No sé si pueda incorporar esa reflexión también en su intervención. Antonio, por favor. Sí, muchas gracias. Primero es esto, aclarar que considero que este gobierno es un desarrollo alternativo. Lo que habría que problematizar es sobre las alternativas al desarrollo. Agradezco la pregunta de Gerardo, también de Axia y de Carolina. Entonces, ubicando a la experiencia del actual gobierno como un desarrollo alternativo, creo que tendríamos que pasar a dos momentos dentro de esa misma trayectoria. El primero, como ustedes escucharon o vieron, se acaba de dar el informe a la mitad del camino de este régimen y señaló algunas virtudes y datos de la administración actual en términos de inversión extranjera, salarios mínimos, deuda, reservas, y creo que tendríamos que pasar a dos situaciones dentro de la misma estrategia del gobierno para que sea una alternativa en el sentido del desarrollo alternativo más consolidado. La primera tiene que ver con las asociaciones público-sociales. En el pasado se acentuaron las asociaciones público-privadas. Creo que ahora este régimen tiene que pasar justo a ver ese sector, un sector social que ha sido olvidado en cuanto a su capacidad productiva. El artículo 25 de este país, en la Constitución, señala que son tres sectores los que se involucran en el desarrollo económico: el privado, el público y el social. Y creo que poco atendemos al social. Generalmente se ve la contribución de los otros dos. En ese sentido, creo que tenía que pasar para una alternativa que se consolide a impulsar asociaciones público-sociales, y me refiero a toda la parte asociativa que existe dentro de la economía. El segundo es que tenemos que también pasar de las transferencias monetarias universales a generar capacidades de producción. Tiene un agotamiento seguir dando dinero así en cuanto al presupuesto. Lo que tenemos que impulsar es generar capacidades productivas del bienestar, desde la propia, y que existen también. Todo esto que estoy diciendo está ahí, es visible. Lo que hay que generar es entonces las condiciones para alentarlas, para propagarlas. Un ejemplo, y con esto termino, tiene que ver con Sembrando Vida. Poco se dice que de este programa están trabajando también para una educación financiera, para trabajar recursos propios del sector social, y tiene que ver con las cooperativas de ahorro y préstamo. Cada emprendimiento que ven ustedes en Sembrando Vida va acompañado de tres cosas: capacitación para capacidades productivas, generación de ahorro en el sentido de una cooperativa de ahorro y préstamo, y reactivar el campo en cuestión de la forma de árboles frutales y otro tipo de árboles y arbustos. Entonces, es ahí donde tenemos que profundizar si a este gobierno le interesa consolidar un desarrollo alternativo. Lo digo por esta discusión que se ha dado, si el gobierno de Andrés Manuel es postneoliberal. Muchos, y aquí también se dijo en este foro, que la política fiscal tiene otro trato, pero la política monetaria tiene un carácter neoliberal. Y eso tiene que ver con algo de la geopolítica, de desplazamiento del hegemón actual. La última, pues el último mecanismo que le queda a Estados Unidos, creo, es la política monetaria mundial, por ser la divisa de aceptación universal. Luego, entonces, hay un reflejo entre las bancas centrales y la autonomía que éstas tienen.
Agradezco también estar aquí con el doctor Oliver y también con la doctora Caro. Y agradezco también su atención y la invitación. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Mira, muchísimas gracias a todos los ponentes. Ya vamos dando fin a nuestra mesa para preparar la conferencia magistral. Entonces, ya no pude leer las últimas intervenciones del YouTube y preguntas para nuestros ponentes, pero agradecemos la atención de Gabriela Rivera, de Yoshabel, de Gerardo Pedrisco y de Jonathan Sánchez una vez más. También aquí Roberto Soto en el chat del Zoom empezó una mini polémica interna, entonces también por cuestiones de tiempo no vamos a explorar esa ruta, pero sí vamos a darle fin a esa mesa. Muchísimas gracias y aprovecho para invitarles a todos a la conferencia magistral titulada Desarrollo Informacional y Brecha Digital en América del Norte, que arranca ahora a las 4 de la tarde, entonces en unos minutitos más, y nos va a dictar la conferencia el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, quien es el secretario académico e investigador del CISAN, y comenta justamente nuestra querida Carol Gil Vázquez, que anda por aquí, fue ponente ahora, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en unos minutitos en la conferencia magistral. Hasta luego.